Buenas, mi nombre es Gabriel Morales y esta es mi exposición sobre la minería de datos. Primero quiero explicar qué es la minería de datos. ¿Qué es la minería de datos? La minería de datos se considera como un proceso lo más automatizado posible, que va de los datos elementales disponibles en una bodega de datos de decisión. El objetivo principal de la minería de datos es crear un proceso automatizado que toma como punto de partida los datos y cuya meta es la ayuda a la toma de decisiones. ¿Toma de decisiones de qué? De una empresa, de una compañía, de una organización. ¿Qué permite hacer la minería de datos? Permite que esa organización, esa compañía, mejore sus acciones. Mejore sus acciones a través de un mejor conocimiento de sus datos. Por ejemplo, podríamos citar el ejemplo de un banco. Un banco puede, a través de la minería de datos, el manejo de riesgo. Manejo de riesgo de a qué cliente se le puede realizar un préstamo o a cuál no. Otro ejemplo, podríamos citar una inmobiliaria. Podría ser ventas de vivienda, como vende vivienda, podríamos decir ventas de vivienda con base a características de la vivienda y en qué precio se vendieron las viviendas anteriores. Con base a estos datos podemos obtener el precio de la vivienda que vamos a vender, que queremos vender, que la inmobiliaria quiere vender. Después seguimos con el proceso de extracción de conocimientos del KED. El KED es un proceso no trivial de identificar patrones valiosos, novedosos, potencialmente útiles y en última instancia comprensibles a partir de los datos. Este proceso es parecido a la minería de datos. Es más, la minería de datos está dentro del KED. Es una de las fases o de las partes del KED, minería de datos. Más adelante lo voy a explicar. El proceso de KED consta de unas metas. Las metas de KED es procesar automáticamente grandes cantidades de datos crudos, identificar los patrones más significativos y relevantes, presentarlos como conocimientos apropiados para satisfacer las metas del usuario. Todo esto para que la empresa satisfaga las peticiones de los usuarios. El proceso de KED viene dado por los siguientes tres razones, que es el preprocesamiento de datos, que está la limpieza, integración y transformación. 2. Minería de datos, que fue explicada anteriormente, y es donde se uso de los métodos inteligentes para extraer el conocimiento. ¿Por qué dice búsqueda de oro? Porque es donde se extraen los datos, se seleccionan mediante un objetivo, y es una de las partes más importantes del proceso de KED, que es el data mining o la minería de datos. El 3, evaluación de patrones encontrados y presentación. Los principales pasos dentro del proceso interactivo e iterativo del KED pueden verse en la siguiente figura. ¿Qué pasa? Encontramos una base de datos en la parte de abajo, encontramos una gran base de datos relacionados pero de todo tipo, y seguimos con la selección, que es una de las fases de KED que más adelante les explicaré. Selección. Después viene una data objetivo, que es donde están los datos que se relacionan con el objetivo que vamos al objetivo que vamos a llegar, porque todo proceso de KED debe tener un objetivo específico. Después viene el preprocesamiento, que está la limpieza, la integración y la transformación, y llega a la minería. Después de filtrar por ahí, llega a la minería de datos, que se encarga de clasificar y agrupar estos datos que se van a evaluar. Después de la evaluación encontramos la presentación, y ese es el uso en los nuevos conocimientos. Más adelante lo explicaré mejor.
La fase de KDD está la selección, la exploración, limpieza, transformación, minería de datos, evaluación y difusión. Estas son las fases de KDD. La selección, exploración, limpieza y transformación también la asociamos como en un solo grupo. Podemos decir que esto es la fase de la preparación de los datos, las cuatro primeras, que son selección, exploración, limpieza y transformación. ¿Qué se hace en la parte de selección? Se integran y se recuperan los datos, se determinan las fuentes de información que pueden ser útiles y fácil y sepan dónde conseguirla. Eso se hace en la selección. En el proceso de exploración se hace mediante técnicas de análisis de exploratorio de datos, buscando entre otras cosas la distribución de datos, su simetría y normalidad de los mismos para tener bien la información. La limpieza. Se hace la limpieza de ¿qué? De los datos. ¿Por qué? Porque algunos pueden tener valores que son faltantes, atípicos o valores erróneos, y esto puede dañar la minería de datos y dañar todo el proceso. En la transformación no se le hacen a todos los datos, debido a que algunos datos también solamente se le hacen a los datos que quieran llevarse con técnicas de reducción, de aumento y de la dimensión, cambiar de dimensión de escalado simple y multidimensional. No se le hace a todos. Después de ahí viene la minería de datos, la gran minería de datos que fue explicada anteriormente y que es una de las partes más importantes, ya que aquí se agrupan y se clasifican de manera eficiente los datos que se van a usar para que cuando se pidan en el proceso de difusión o de evaluación estén ahí y se sepan dónde estén y encontrarlos de manera rápida y eficiente. En el proceso de evaluación llegan los expertos y le interpretan con patrones y lo analizan para ver si está bien todo el proceso. Si no está bien, se pueden realizar cualquiera de las etapas y cambiar alguna cosa o hacer una transformación o una limpieza o ver si desde el principio de la selección los datos estuvieron mal recogidos. Y el proceso de difusión se hace el uso de nuevo conocimiento y se hace que participe todos los usuarios de la empresa o todos los encargados de darle información a los usuarios, o así se llega al objetivo. Técnicas de la minería de datos. Las técnicas de la minería de datos las voy a leer y son predictivas, descriptivas y auxiliares. Las predictivas son la regresión, análisis de varianza y covarianza y métodos bayesianos. Esto ya lo estudiamos en materias pasadas como estocástica 2 y estocástica 1. Descriptiva, asociación, dependencia, reducción y dimensión. La asociación la vamos a explicar más adelante. Y tenemos la auxiliares, la OLAC, que tiene como objetivo resumir y organizar grandes cantidades de datos para para que sean analizados y evaluados rápidamente que diga. Este OLAC es conocido como proceso analítico en línea, que es una tecnología que procesa información de una bodega de datos en estructuras multidimensionales que proporcionan una respuesta rápida a consultas complejas. O sea, preguntas complejas, respuesta rápida. Eso es lo que hace el OLAC. Continuamos con tipos de aplicaciones de la minería de datos. Algunas aplicaciones o problemas con la minería de datos son clasificación, estimación,
pronóstico, asociación, agrupación y segmentación. Aquí vamos a leerlas y vamos a un pequeño ejemplo de cada una. Clasificación: examinar características de un nuevo objeto y asignarle una clase o categoría de acuerdo al conjunto de tales objetos previamente definidos. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en un banco, como lo estamos citando, clasificar aplicaciones a un crédito con bajo, medio o alto riesgo, depende del cliente. También podemos detectar reclamos fraudulentos de un seguro o así. En estimación, esta está relacionada con la clasificación. Mientras que la clasificación asigna un valor discreto, esta produce un valor continuo. Por ejemplo, estimar el precio de una vivienda, estimar el riesgo total de una familia, una compañía de seguros en este caso, y así. El pronóstico: predecir un valor futuro a base de valores pasados. Bueno, con datos pasados y cosas que vienen de atrás, que se van tomando poco a poco y se van experimentando lentamente. Bueno, ahí podemos hacer un pronóstico o predecir un valor futuro. Por ejemplo, predecir cuánto efectivo requiere un cajero un fin de semana. Entonces, con datos anteriores podemos saber cuánto efectivo debe contar. La asociación: determina cosas u objetos que van juntos. Esto lo podemos ver en un supermercado para determinar los productos que se adquieren conjuntamente, o sea, el producto o el bien complementario, lo que se lleva junto con otro. O sea, por ejemplo, un lavaplatos, un jabón lavaplatos, el complemento puede ser una esponja, porque las cosas se llevan juntas. Y la agrupación o segmentación: dividir una población de número de grupos más homogéneos. La agrupación, podríamos decir, dividir una base de clientes de acuerdo a los hábitos de consumo en un supermercado, o de acuerdo a las transacciones que realiza un banco. Así se hace una agrupación o segmentación. La aplicación de la minería de datos. Los modelos de minería de datos pueden aplicar en situaciones empresariales como las siguientes: predecir ventas, como lo dije anteriormente; dirigir el correo a clientes específicos; determinar los productos que se pueden vender juntos, también nombrado anteriormente. Un ejemplo: buscar secuencias en el orden en que los clientes agregan productos a la cesta de compra. Estas son algunas de las aplicaciones en las que se usa la minería de datos. No solamente esta, hay muchísimas más, pero esta es una de las que cité, una de las pocas que cité. ¿Por qué la minería de datos? ¿Por qué existe la minería de datos? Bueno, la minería de datos existe porque es muy importante para una empresa, una compañía, una organización, ya que la minería de datos está en todos lados. La minería de datos está, lo que pasa es que no está a simple vista, ¿no? Y la gente no dice: ahí está una minería de datos, ahí está otra minería de datos. No, la gente que vamos a estudiar esto, y no solamente el curso de Estocástica 4, esto se estudia para aplicarlo en diferentes empresas, ya que es muy importante, debido a que a través de la minería de datos y la recolección de todos esos datos podemos tener clara la petición de un usuario, o podemos tener claras las cuentas, o podemos tener claras las cosas, que los pronósticos, o a quién se le puede hacer un crédito, a quién no, depende de la empresa. Cuáles son los riesgos de venta, cuáles son las posibles ventas que se van a realizar en un mes. Todo esto es de acuerdo a la minería de datos. Dentro de la minería de datos también
podemos nombrar que hay varias ciencias, como la matemática, la ciencia de información, hay visualización porque hay cosas que se pueden dar en el futuro, y toda esa es la estadística. La estadística también confluye, todas esas ciencias confluyen en la minería de datos. ¿Por qué la minería de datos? Los datos se encuentran disponibles a la hora de llamarlos, ahí están los datos precisos, los que son claros, los que han pasado por selección, los que han pasado por limpieza, los que han pasado por transformación, y se encuentran ahí, los datos se encuentran disponibles. Poder computacional cada vez menos costoso. Las precisiones competitivas son enormes y los software para la minería de datos se encuentran disponibles, como el R, el Weka, entre otros. Bueno, antes de terminar, antes de terminar, bueno, quisiera decir que vamos a seguir estudiando la minería de datos en el curso y a través del programa para saber cómo se trabaja, y pues ojalá nos ayude esto en un futuro para trabajar en una empresa y poder visualizar y poder cumplir las peticiones del usuario para que sea una empresa óptima. Bueno, está a mi disposición. Gracias y hasta luego.